Bueno, continuando con la lectura del DSM-5, llegamos a otra patología de los trastornos de ansiedad, que es el mutismo selectivo. La codificación es 313.23. Bueno, para hacer el diagnóstico tenemos que tener los diferentes puntos que son: punto A, fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en la que existe expectativa por hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones. B, la alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. C, la duración de la alteración es como mínimo de un mes, no limitada al primer mes de la escuela. D, el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. E, la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, trastorno de la fluidez como el tartamudeo de inicio en la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro autista, del autismo, la esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Entonces, el mutismo selectivo, repito, fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en la que existe expectativa por hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de hacerlo en otras situaciones. B, la alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunicación social. C, la duración de la alteración es como mínimo de un mes, no limitada al primer mes de la escuela. D, el fracaso de hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social. E, la alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, trastorno de la fluidez como tartamudeo de inicio en la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, la esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Continuando con los trastornos de ansiedad, entramos a la fobia específica. Punto A, miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, por ejemplo, volar a alturas, animales, administración de una inyección, ver sangre. En los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, o quedarse paralizado o aferrarse. B, el objeto de la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. C, el objeto de la situación fóbica se evita o resiste activamente con el miedo o la ansiedad intensa. D, entonces, C, el objeto de la situación fóbica se evita o resiste activamente con el miedo o la ansiedad intensa. D, el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 meses, 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. G, la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental como el miedo, la ansiedad y la evitación de situaciones asociadas a síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes como la agorafobia, objetos o situaciones relacionados con obsesiones como el trastorno obsesivo compulsivo, recuerdo de sucesos traumáticos como el trastorno de estrés postraumático, dejar el hogar o separación de las figuras de apego como el trastorno de ansiedad por separación o situaciones sociales como el trastorno de ansiedad social. Especificar sí, codificar basándose en el estímulo fóbico, F40-208 a los animales, insectos, perros, etc. F40-228, entorno natural, alturas, tormenta, etc. F40.23, sangre, inyección, heridas, por ejemplo, agujas, procedimientos médicos invasivos. Situacional,
F40-248, avión, ascensor, sitios cerrados. F40-298, situaciones que pueden derivar en ahogo o vómitos en niños, sonidos ruidosos o personas disfrazadas. Bueno, otro de los capítulos importantes del trastorno de ansiedad son la fobia social. Punto A. Miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado comiendo o bebiendo, actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. Nota, en los niños, la ansiedad se puede producir en las reuniones con individuos de su misma edad y no solamente en la interacción con los adultos. El individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente, es decir, que lo humillen o avergüencen, que se traduzca en rechazo o que ofenda a otras personas. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Nota, en los niños el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizado, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar de situaciones sociales. D. Las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa. E. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. F. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 meses o más meses. G. El miedo, la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. H. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni a otra afección médica. El miedo, la ansiedad o la evitación no se puede atribuir al efecto fisiológico de otra sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento, ni a otra afección médica. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, como el trastorno de pánico, el trastorno dismórfico corporal u otro trastorno del espectro del autismo. J. Si existe otra afección médica, como la enfermedad de Parkinson, obesidad, desfiguración debido a quemaduras o lesiones, el miedo, la ansiedad o la evitación está claramente no relacionada o es excesiva. Especificar solo actuación si el miedo se limita a hablar o actuar en público. Llegamos hasta acá.